En esta ocasión quiero compartir los principales argumentos y planteamientos que desarrollo a lo largo de los 3 capítulos que constituyen mi tesis intitulada Una mirada filosófica a la teoría del valor de Marx. Lo primero que quiero abordar es por qué elegí la teoría del valor de Marx para analizar el capitalismo contemporáneo. Bien, la crisis medioambiental, la extinción de especies, el calentamiento global, la depredación de recursos no renovables, el uso destructivo de la ciencia y la tecnología reflejado, por ejemplo, en la producción de armas de destrucción masiva, en la industria de las armas en general y en la producción de alimentos química y genéticamente modificados, los efectos de la privatización neoliberal que hacen que los estados ya no respondan en materia de salud, pensiones y educación, las crisis de superproducción y las crisis provocadas por la especulación de capital ficticio que provocan la pérdida de hogares, el aumento del desempleo, las dinámicas del mercado mundial desde el intercambio desigual hasta la transnacionalización del capital que implica que muchos capitales del primer mundo tienen sus centros de producción en el tercer mundo donde la mano de obra es mucho más barata. Entre otros fenómenos propios del capitalismo actual, hacen necesaria una teoría que sea capaz de explicar cómo funciona el modo de producción capitalista y su relación con la cultura y la política. La teoría del valor de Marx ofrece una ingente riqueza y amplitud de conceptos y categorías empíricamente demostrables que no son una ideología política, sino que son un esfuerzo por entender a partir de evidencia empírica cómo funciona el capitalismo. Entonces la plusvalía se calcula matemáticamente restando el precio de la mercancía de la suma del valor del capital constante y el capital variable. La ley a la disminución tendencial de la tasa de ganancia se puede corroborar conforme aumenta la capacidad productiva del trabajo mediante el desarrollo tecnológico, el valor va disminuyendo. Cada una de las categorías que desarrolla Marx, desde la forma simple o singular del intercambio hasta la forma dineraria del equivalente general, desde el análisis de las diferencias entre la circulación simple de mercancías y la circulación del dinero como capital, todos los conceptos que desarrolla Marx en los 3 tomos de su obra magna se pueden someter a una comprobación empírica, que quiere decir ir a mirar cómo funciona el mundo económico y demostrar si esas categorías son válidas o no. En el primer capítulo de mi tesis, titulado El mito de la sociedad postindustrial, hago un recorrido a lo largo de diferentes escuelas y corrientes, pero particularmente me enfoco en los posmodernos, en la sociología, la filosofía social posmoderna, y planteo que diferentes autores, desde Friedrich Maglup en su libro La sociedad de la información, Bell en su libro La sociedad postindustrial, Lyotard en La condición posmoderna y Deleuze en su texto sobre las sociedades del control, tienen algo en común, y es que consideran que el capitalismo ha mutado drásticamente desde el siglo XX, que ya no vivimos en un capitalismo mercantil, sino que vivimos en un capitalismo, como dice textualmente Deleuze, un capitalismo que ya no produce mercancías, sino que vende servicios, un capitalismo que lo que quiere es comprar acciones. Lyotard plantea en La condición posmoderna que el desarrollo de la ciencia y la tecnología se han vuelto el núcleo de la producción y el trabajo intelectual ha desplazado el trabajo físico. Los posmodernos aseguran que ya no hay mercancías, sino ahora está el sector servicios, y argumentan que, por ejemplo, en el sector de las acciones, de la especulación, la bolsa de valores, incluso el sector inmobiliario, implican rupturas económicas con la lógica del capitalismo mercantil. En el primer capítulo, entonces, demuestro cómo, primeramente, comenzando por esa idea de que el trabajo intelectual ha desplazado el trabajo físico y que ahora los científicos y los especialistas constituyen una nueva clase, lo que Albert Camus en El hombre rebelde llama los tecnócratas, señalo a partir de una lectura rigurosa del primer tomo de El Capital de Marx, que hay que comenzar por recordar la definición de lo que es una mercancía. Una mercancía es un objeto doble. Por un lado, es valor de uso fruto de un trabajo útil concreto. Entonces el ingeniero de sistemas
crea una mercancía, por ejemplo una aplicación, un videojuego, a partir de su trabajo útil o concreto que involucra su trabajo mental, intelectual, crear códigos, programar, mientras el trabajo útil de un proletario en una fábrica, por ejemplo en una fábrica de ensamblaje de autos, involucra el trabajo físico para pintar las puertas, para ensamblar las partes del automóvil, etc. Los trabajos útiles son tan diversos como las mercancías, porque desde el punto de vista del valor de uso, lo que importa es las cualidades de ese satisfactor de necesidades y sus propiedades que le permiten generar una demanda. Entonces hay una demanda para ropa, entonces hay toda una serie de trabajos útiles especializados en la producción de esos valores de uso. Hay una demanda de celulares, entonces hay trabajos útiles particulares que producen ese valor de uso específico. Y cuando el valor de uso, que es el resultado de un trabajo útil, sea físico o sea intelectual, especializado, es llevado al mercado y se le asigna un precio, a través de la relación social del intercambio, el valor de uso se convierte en valor de cambio, y el valor de cambio es una medida de la característica de las mercancías que las hace portadoras de valor. ¿Qué es el valor? El valor es una cierta cantidad de trabajo abstractamente humano determinado por el tiempo social necesario de producción. ¿Qué es el trabajo abstractamente humano? El trabajo abstractamente humano es el común denominador que existe en todas las formas de trabajo, en todos los sectores de la economía. ¿Qué es lo común al trabajo de un campesino, al trabajo de un niño en una mina de sal, al trabajo de una mujer en una maquila en Vietnam, al trabajo de un obrero en una fábrica de ensamblaje en Alemania, al trabajo de un químico, de un científico, de un ingeniero de sistemas, de un diseñador gráfico en la industria del marketing, de un músico en la industria de la música, de un escritor frente a la editorial muy reconocida? ¿Qué es lo común a toda forma de trabajo humana, sea física o sea intelectual, sea con el cuerpo, con los músculos, o sea con la mente o con ambas? Lo común es que todo trabajo es objetivación de fuerza de trabajo humana que produce valor en una jornada laboral que tiene una duración particular a cambio de un salario. El trabajo abstracto entonces está determinado por el promedio social de producción, que es el tiempo que requiere la sociedad en promedio para producir cualquier tipo de mercancía. A mayor tiempo social necesario de producción, menor valor. Y a mayor capacidad productiva del trabajo, menor tiempo social necesario de producción, porque se fabrican las mercancías más rápido y por lo tanto hay menos valor. De ahí viene lo que Marx denomina la ley tendencial a la disminución de la tasa de ganancia. Si hay menos valor excedente, o sea, menos plusvalía con mayor desarrollo tecnológico. Ya lo veremos más adelante. Eso está conectado con las causas de las crisis. Pero por ahora, volviendo a la definición de una mercancía es valor de uso y es portadora de valor. Cuando la mercancía se le asigna un precio, el dinero mide la cantidad de trabajo abstracto que alberga la mercancía, hace abstracción de la especificidad cualitativa de la mercancía como valor de uso y de la particularidad del trabajo útil invertido en su producción, y la mercancía entonces queda convertida en una portadora de una cierta cantidad de valor que se mide en el precio a través del dinero. Hay dos tipos de circulación de mercancías: la circulación simple de mercancías, que Marx describe bajo la forma mercancía, dinero, mercancía, que es vender para comprar, y está la circulación. Podemos ver que proletario entonces no es solamente el obrero de la fábrica del siglo XIX a la manera de la representación del trabajo en la película Los tiempos modernos de Chaplin, que está solamente moviendo tuercas mecánicamente. No, proletario no se limita únicamente al capitalismo mercantil de hace 2 siglos. Proletario quiere decir todo trabajador que trabaje con su cerebro, con su cuerpo, con ambos, que trabaje con su conocimiento o que trabaje con lo que en sociología se denomina los métodos sudorosos de trabajo, con tal de que produzca valor y genere una plusvalía y esté recibiendo un salario. Si hay esas 3 cosas: valor, cuya fuente generadora es el trabajo abstracto, plusvalor y salario, entonces podemos ver que
la categoría de proletario se encuentra en todos los sectores de la economía. No es que el sector cuaternario, como plantea Lyotard, sea una particularidad, una excepción, como si esta sociedad de la información, del conocimiento de los posmodernos fuese un postcapitalismo, nada de eso. Un químico que trabaja en un laboratorio para producir medicamentos, un físico contratado en una fábrica para producir armas, un ingeniero de sistemas, programador en Microsoft o Apple, está produciendo valor, está sometido a la misma relación social frente al capital que un niño en una mina de sal en el Congo, que una trabajadora en una maquila en Vietnam, que un proletario en una fábrica en China, que un agricultor en una granja en el tercer mundo, o que un trabajador en una empresa que no tiene medios de producción propios y que está creando un valor de uso al cual se le da un precio y se vuelve mercancía. Podemos ver entonces que no hay ningún sector en la economía, ni en la industria de la música, ni en la industria de los libros, ni en la industria del arte en general, en la televisión, en las películas, la industria del entretenimiento. No hay ningún tipo de industria, por más científica, por más tecnológica, por más avanzada, en donde no impere la relación capital-trabajo asalariado, marcado por el salario, el trabajo abstracto como la fuente generadora del valor y la producción de plusvalía. Todo trabajador que no tenga sus medios de producción propios, que tenga que vender su fuerza de trabajo y que genere más valor de lo que se le remunera en el salario, es un proletario porque es su relación social a los medios de producción. Proletario entonces no es el obrero victoriano de la Inglaterra del siglo XIX. Tanto el trabajo físico como el trabajo intelectual entran dentro de la lógica del capital, que implica la transformación de dinero en valor valorizado a través de la plusvalía. Por consiguiente, el planteamiento de Deleuze en su texto sobre las sociedades del control, en donde Deleuze dice textualmente que el capitalismo ya no es un capitalismo de producción, sino un capitalismo que vende servicios y que quiere comprar acciones, es completamente absurda. Primero, porque da a entender que los seres humanos hoy en día ya no tienen necesidades, entonces quién sabe cómo se alimentarán las personas, quién sabe para qué serán los medicamentos, quién sabe para qué irán a supermercados y almacenes si ya no hay necesidades, ya no habría demanda ni tampoco oferta. No tendría ningún sentido tener dinero si el trabajo no es la fuente generadora del valor y si no hay capitalismo, porque entonces ya no hay capital, ya no hay valor que circula. ¿Cómo puede hablarse entonces de un capitalismo que vende servicios si su base no es la producción de mercancías? El capital es valor en circulación, ese valor es una cantidad de trabajo abstractamente humano y bajo la forma de la producción de valores de uso se remite al trabajo útil que produce un satisfactor de necesidades. Por lo tanto, podemos ver que es una pirámide. Si se quita una parte, un nivel de la pirámide, se derrumba todo el sistema. Lo que dice Deleuze es un error completamente garrafal que no tiene nada que ver con la realidad económica más fácilmente constatable. Y los posmodernos aseguran que vivimos en una mágica sociedad postindustrial donde todo el mundo es de la clase media, ignorando las estadísticas de 30 millones de proletarios en China, de millones de trabajadores en las maquilas, de millones de desempleados, de millones de personas que viven incluso por debajo del proletariado y hacen parte del lumpenproletariado, del sector de la informalidad, el grupo de la pobreza extrema. 1 entre cada 7 personas aproximadamente vive con $1.25 al día. Entonces podemos ver que el posmodernismo malinterpreta por completo cómo funciona el mundo económico y es simplemente una ideología que no tiene ninguna evidencia empírica, que de hecho va en contra del sentido común y que debe ser criticada y superada, sacada de la academia porque no sirve para absolutamente nada en cuanto a su descripción del capitalismo. El segundo capítulo de mi tesis se titula Las crisis de superproducción y a partir de la ley tendencial a la disminución de la tasa de ganancia de Marx, en donde a mayor desarrollo tecnológico de las fuerzas productivas, fruto de nuevos inventos científicos, nuevos hallazgos, descubrimientos, lo que se llama progreso entre comillas, las mercancías se producen en menos tiempo social necesario de producción y por lo tanto con menos valor. El precio directo de esas mercancías es menor y para contrarrestar esa disminución de la tasa de ganancia, los capitalistas se ven forzados a maximizar la producción de tal manera que con el consumo puedan
compensar las pérdidas por la disminución de la tasa de valor con la competencia y sobre todo con la especulación de capital ficticio. La especulación de capital ficticio pretende valorizar el capital en su forma dineraria y es capital ficticio porque intenta producir más riqueza de lo que se genera a partir de la circulación de mercancías y genera toda clase de déficits, contradicciones que terminan estallando en burbujas de catástrofe económica como ha venido ocurriendo desde 1848 hasta 2008. En la crisis de 2008, 4 millones de personas perdieron sus hogares en Estados Unidos, millones quedaron desempleados y los bancos tuvieron que ser rescatados por los estados. Ahora, esas crisis impactan el sistema político porque los estados neoliberales tienen que intervenir con recursos recolectados a partir de los impuestos para salvar a los grandes capitales en detrimento de las garantías de salud, de educación, pensiones y de la responsabilidad con la sociedad. Por eso David Harvey, marxista británico, asegura que la política neoliberal se trata de socializar los riesgos, o sea, el desempleo, que ya no haya salud, pensiones, educación gratuita, que ya no haya servicios públicos y privatizar los beneficios, privatizar las ganancias del llamado capitalismo de libre mercado. Entonces hago todo un análisis en ese segundo capítulo de los conceptos en el primer y segundo tomo del Capital principalmente, que sirven para entender por qué se dan esas crisis, cuáles son los tipos de crisis y cuál ha sido la historia de las crisis de superproducción y de especulación en el capitalismo. El tercer capítulo tiene que ver con una reflexión acerca del quehacer de la filosofía social y de la importancia de la teoría del valor a la hora de reflexionar sobre la política y la cultura contemporánea. No se puede hacer filosofía de política, filosofía acerca de la cultura, filosofía acerca de la sociedad contemporánea si no se toma en cuenta cómo esas esferas de la vida en sociedad se ven directamente impactadas por la lógica, leyes, dinámicas y procesos del modo de producción capitalista.